Hola chicas y chicos de cuarto año de la SRN 37. En este video les voy a explicar en qué consiste la actividad número 6 de lengua y literatura. En esta oportunidad vamos a empezar a trabajar con el informe literario y se van a encontrar en su trabajo con una primera parte teórica y después con una parte de ejercitación. Empecemos. Una de las cosas importantes en el informe literario, en la creación de un informe literario, es la elección de un tema. Antes de escribirlo tenemos que pensar primero qué es lo que nos interesa, ya sea un autor, un cuento, un tema. Recuerden que estamos hablando de informe literario. Cuando centramos nuestro interés en un tema en general, a partir de este punto tenemos que empezar a especificar, por ejemplo, qué cuento del boom latinoamericano nos resulta más interesante, por qué, o sea, qué características de este movimiento se destacan en este cuento. Entonces ahí podríamos tener un tema específico. Ese tema específico sería nuestro eje. El eje de un informe literario puede ser una pregunta que nos hagamos sobre uno o más cuentos. De este modo, nuestro objetivo va a ser responder a esa pregunta lo más claramente posible. Para poder escribir nuestro informe tenemos que tener en cuenta ciertas pautas de redacción y de estilo. En primer lugar, tenemos que seleccionar qué persona gramatical vamos a utilizar. Tenemos dos opciones: la tercera persona del singular, él y ella, o la primera persona del plural, nosotros. El uso de la tercera persona del singular implica cierta impersonalidad, o sea, marca una tendencia hacia la objetividad. Por otra parte, la primera persona del plural, o sea, el nosotros, incluye a nuestro lector. Entonces nosotros podemos decidir cuál de las dos personas utilizar de acuerdo al estilo que nosotros queremos darle a nuestro informe. La escritura del informe tiene que respetar, eso sí, un registro formal y también un uso de vocabulario específico del área. Algunos verbos útiles para una redacción formal son describir, señalar, concluir, exponer, explicar, criticar, observar, etc. Cuando citamos la palabra de un autor o de un fragmento de un cuento, aplicamos lo que llamamos la honestidad intelectual. ¿Cómo se hace esto? Indicando el autor de dicha cita y colocándola siempre entre comillas. De lo contrario, podrían acusarnos de plagio, o sea, copiar una idea o una frase de otro autor haciendo pasar como que es nuestra. Al final del informe se va a indicar la bibliografía, o sea, el libro de donde sacamos la cita. ¿Qué información incluye esa referencia bibliográfica que se encuentra al final? El autor o los autores, el año de la publicación, el título, la editorial o institución que publica, el lugar de la publicación, las páginas o capítulos de los que se extrajo la cita. Y el orden usual en el que aparecen esos datos, según las normas de la cita, es la siguiente. Como podemos ver ahí, es autor, fecha, título, libro, revista, lugar, editorial, página. ¿Qué es lo que se analiza en un informe literario? Al leer un texto siempre es recomendable enfocarnos en alguno de los siguientes aspectos. Personajes, por ejemplo, podemos observar cómo evoluciona un personaje a lo largo del cuento, si hay transformaciones, si se mantiene igual. Otra opción es rastrear las descripciones que el autor hace del personaje. También podemos observar si hace evolucionar la historia, si simboliza algún valor, si tiene alguna función especial con respecto a los otros personajes. Otra cosa que en la que podemos enfocarnos es en los espacios, cómo se describen los lugares donde transcurre la acción. A veces el autor le da mucho espacio a la descripción. Por ejemplo, en el caso del boom latinoamericano, que es con lo que venimos trabajando, se pone énfasis en la descripción de los paisajes propiamente latinoamericanos. El Caribe, por ejemplo, se tiene en cuenta la descripción de los animales, de los pueblos, del clima. Otra cosa también en la que nos podemos enfocar es las relaciones entre los textos, o sea, la intertextualidad. Es posible analizar cómo se relacionan dos textos, cómo habla uno del otro. Si elegimos esta opción, es importante que leamos el texto referido. De otra manera no vamos a poder entender completamente el segundo texto ni su relación con el primero. Entonces, si nosotros vamos a hacer un informe que se enfoque en la relación entre dos textos, tenemos que tener bien leídos los dos textos. Bien, después de esta parte teórica nos encontramos con la siguiente actividad. Seleccionar uno de los cuentos leídos o escuchados y elaborar un informe literario analizando qué características del realismo mágico aparecen en el mismo. Recuerden siempre que las características del realismo mágico son: los personajes perciben elementos mágicos como parte de la normalidad,
Mitos, leyendas y supersticiones populares forman parte de este movimiento. Los espacios urbanos no dejan de mostrar el mundo de la pobreza y la marginalidad. La transformación de lo común y lo cotidiano en una vivencia que incluye experiencias sobrenaturales o fantásticas. Aunque el tiempo sea lineal, se distorsiona para que se perciba como cíclico, es decir, el presente se repite y puede parecer el pasado. La historia no es contada desde un único punto de vista o un único narrador. La historia se organiza desde la mirada de los personajes y esto permite ofrecer al lector distintos puntos de vista sobre los mismos sucesos. Se utiliza la técnica del monólogo interior. El escritor se introduce en la conciencia del personaje, que se presenta como un conjunto de fantasías, recuerdos, sueños, emociones. Los personajes de esta corriente suelen tener viajes, no solamente del tipo físico, sino que cambian de espacios y tiempo desde su pensamiento o también a través del sueño. Entonces lo que van a tener que hacer ustedes es seleccionar algunos de los cuentos que hemos leído en estas actividades y elaborar un informe literario analizando cuáles son las características del realismo mágico que aparecen claramente en los cuentos que hemos leído. Y con eso terminaría la actividad número 6. Espero que estén muy bien. Abrazo virtual.